reunión. Eso es lo que está pasando con los gobernadores, pero también se está armando este desafío a la Casa Rosada, está cobrando mucha fuerza en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Mañana va a haber una doble sesión especial que convocó la oposición. En una vamos a hablar de un ratito que tiene que ver con el presupuesto del Garrahan, pero además también se están poniendo de acuerdo para empezar a voltear decretos de necesidad de urgencia. Vimos una escena, ¿se acuerdan el año pasado? Con el decreto de los fondos reservados para la CIDE, donde se construyó una mayoría para voltear un DNU de Milei. Ahora están en el mismo camino. Los que eligieron para mañana son, podemos decirle, no tan económicos, sino más bien políticos, lo que tiene que ver con el museo y el archivo de la memoria, el banco de datos genéticos que cambiaron de estatus jurídico y uno muy particular, que es el de los cambios en la legislación laboral después del DNU de la Marina Mercante, que ayer tuvo su capítulo judicial del que ahora hablamos. En definitiva, lo que están haciendo con esta selección, digamos, de decretos para voltear es, bueno, mandar señales, mandar mensajes, porque ninguno de esos decretos daña fuertemente la gestión del gobierno, que es lo que más le preocupa. En cualquier caso, lo que parece presumirse, lo que puede percibirse es que hay cierto temor por parte de los gobernadores y están anticipándose a defender que eventualmente el gobierno les salga con una reacción muy fuerte. Es, si ustedes sacan esta ley, yo les voy a recortar absolutamente cualquier fondo que esté a mi disposición, girarles, y olvídense de la obra pública. Exactamente, porque hay un acuerdo puntual. Sería una guerra, sería una guerra que en el año electoral es posible, pero que perjudica a todos y que en definitiva no era el camino inicial que estaban buscando. No, exactamente, pero como la Casa Rosada viene retaseando demasiado los fondos, los gobernadores están avanzando. Y te decía, uno de los decretos que quiere voltear la oposición es el DNU, que cambió el derecho a la protesta dentro de ese DNU sobre la Marina Mercante. Y que ayer... El segundo intento, porque y que ayer, de hecho, la justicia laboral terminó declarando inconstitucional. Hasta ahora la jueza fulana había tomado la medida cautelar, fulana, la jueza, el apellido fulano, no es la fulana. No, entendimos perfecto. Había aceptado la medida cautelar, había suspendido el efecto del decreto, pero ayer directamente lo declaró inconstitucional, con una advertencia. Le dijo al presidente Milei que el decreto de necesidad de urgencia no es un camino para legislar cuando el Congreso funciona. Por lo tanto, y ahí es un punto muy importante, porque también les advirtió que pasar por encima del Congreso, cuando además está en manos de la Corte a resolver el de un 70, que tenía también este mismo asunto sobre el derecho a la protesta, puede incurrir en abuso de autoridad, y ahí empieza a correrse un poco el foco, también hacia el lado político, sobre la herramienta que está usando Milei para gobernar. Claro, y una discusión que es eterna, porque ese argumento fue respondido una y mil veces con entonces los DNU, salvo la excepción de Alberto Fernández, porque el Congreso no funcionaba por la cuestión de la pandemia, funcionaba medio a medias, pero se empieza la discusión de para atrás, los decretos que firmó un presidente, los decretos que firmó el otro, todos con Congreso funcionando. Exactamente, así que ahí hay una discusión, que es la próxima que se viene, que es en 2 semanas va a intentar la oposición, al menos en comisión, después de ir al receso después de las vacaciones, que se suelen tomar, de voltear la ley y modificar la ley que regula el uso de los DNU. Que ahí sí sería para Javier Milei, incluso con la nueva composición. Esa es la que más les duele y que es lo que está detrás de la discusión, que empiezan como se dice, a orejear las cartas, mostrar a partir de mañana. Claro, y es clave esto que decís, porque es un cambio de ley incluso con la composición del gobierno. Para lo único que está trabajando, lo esencial para lo que está trabajando en estas elecciones, es para tener un tercio propio, un tercio que le responda automáticamente, precisamente para poder defender los vetos, los eventuales vetos. Claro, ni siquiera los decretos, los vetos. Si cambia un poco toda esa legislación, bueno, se complica bastante.